Buenos días, jóvenes. Vamos a hablar hoy día sobre la concordancia nominal. Cuando se habla de concordancia nominal o cuando se hable sobre el análisis referido al nominal, siempre debemos tener en cuenta que se está hablando del sustantivo, ¿no? Es el nombre quien está relacionado otros elementos u otras categorías gramaticales también que vamos a encontrar. Y cuando se habla de concordancia, pues tenemos que analizar la relación que existe entre el sustantivo o el nombre y y sus determinantes, vale decir, los artículos y los adjetivos principalmente. ¿No? Entonces, pues es importante saber que la concordancia nominal está referido a esta relación que existe entre el sustantivo y el artículo y el adjetivo. ¿Listo? Entonces, pues básicamente lo que te iba diciendo al comienzo es la que establece el sustantivo con el artículo o los adjetivos que lo acompañan. ¿No? Y ahí te pongo una oración. La índole es la condición e inclinación natural propia de cada persona. ¿No? Para que se pueda entender que el sustantivo está relacionado con su artículo y con sus adjetivos de acuerdo al género o al número que se propone dentro de un enunciado, dentro de una oración o dentro de una frase. Entonces, básicamente es eso lo que se estudia en este tema, ¿sí? La relación que puede existir, ¿no? Estos elementos o estas categorías gramaticales, ¿sí? Entonces, pues a continuación vamos a ver algunos casos, ¿sí? Algunos casos que son importantes para que nosotros podamos saber cómo es la relación entre cada uno de ellos. ¿Listo? Muy bien, te voy a presentar entonces los siguientes. El primer caso es cuando sucede que los adjetivos pospuestos a varios sustantivos. ¿Listo? Eh, Básicamente está referido a esto, ¿no? O sea, hay varios adjetivos pospuestos y a la vez a varios sustantivos. ¿Listo? Entonces, se supone, eh, es obvio que tiene que aparecer pues en plural, ¿no? Y, bueno, el género va a depender de qué condición estén, pues si todos los sustantivos están en femenino o masculino, pues claro, tendrán que manejar el género que sea correspondiente, ¿no? ¿Listo? Por ejemplo, decimos las blusas, pantalones y casacas lavados. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que pasa en esta primera oración? Estamos viendo que las blusas es género femenino, pantalones masculino, casacas femenino, ¿no? Las blusas, los pantalones y las casacas, ¿listo? Entonces, cuando hay una colección de sustantivos y que están combinados también en género, siempre el adjetivo va a estar relacionado, va a estar, o mejor dicho, va a estar escrito en masculino plural. ¿Listo? Eh, es la regla, es una norma, es una regla, no es que el masculino, pues en este caso, pues sea más importante que el femenino, no. Es una regla, es como generalizar, ¿listo? Entonces, en cierta manera la gramática busca eso, ¿no? Tenemos igual acá los pensamientos, ideas y opiniones acertados, ¿no? Igualito en este caso también con el primer caso, como en la primera oración, tenemos masculino, femenino y también femenino, opiniones. Entonces sería acertados, masculino plural. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa cuando tú tienes todos femeninos o todos o todos masculinos? Ahí no va a haber ningún problema, ¿no? Porque el adjetivo también tiene que estar, pues, en el género que se está proponiendo. ¿Listo? Por ejemplo, compró las naranjas, peras y manzanas, demasiado maduras. ¿Te das cuenta? En este caso, pues, todas las palabras son en género femenino, por lo tanto, no va a haber ningún problema. Entonces, el adjetivo también tendría que estar en el mismo género referido a los sustantivos. ¿Listo? Entonces, es básicamente eso. Eh, Te repito, te resumo un poco esta regla o esta norma. Si todos los sustantivos están en masculino, no va a haber problema. Todos los adjetivos tienen que estar en masculino. Si todos los sustantivos están en femenino, también igualito,
todos tus adjetivos tienen que estar en femenino. Pero ahí sí el detalle es cuando está combinado, ¿no? Si hay sustantivos en masculino y en femenino, los adjetivos o el adjetivo tendría que estar en masculino, plural. ¿Listo? Entonces es básicamente eso. Vamos al caso número 2 o la norma número 2, cuando tenemos adjetivos antepuestos a varios sustantivos. ¿Listo? Cuando tenemos el adjetivo antes que el sustantivo. En el primer caso era el adjetivo después del sustantivo. Ahora lo tenemos antes. ¿Listo? Entonces se desarrolla de la siguiente manera. Debemos concordar o deberá concordar solo con el más próximo, tanto en género y en número. O sea, pones el adjetivo y el adjetivo tiene que relacionarse o tiene que estar relacionado simplemente con el primer sustantivo que se te presente. ¿Listo? Entonces, el primer sustantivo es quien va a manejar el género y el número del adjetivo en este caso. Por ejemplo, estupendas películas y cuentos. Bueno, en este caso no hay problema porque ambos están en plural, por lo tanto, estupendas también tendría que estar en plural. Pero ¿qué pasa? El género que cambia, ¿no? Las películas, los cuentos, ¿no? El primero está en femenino y cuentos está en masculino. Por lo tanto, pues tendría que estar, en este caso, el adjetivo en femenino, ¿no? Refiriéndose al primer sustantivo. ¿Listo? Estupendas películas y cuentos. En el siguiente caso, tenemos una situación diferente, ¿no? Divertida reunión y cumpleaños, ¿no? La reunión, el cumpleaños, ¿no? Tenemos ahí femenino y luego masculino. ¿Listo? Eh, por lo tanto, el adjetivo está referido básicamente al primer sustantivo. ¿Listo? Cumpleaños, claro, puede ser puede parecer número plural, pero en este caso es el cumpleaños, ¿ya? Va a depender, ¿no? Si una persona cumple un año, pues es el cumpleaños. Pero si una persona cumple ya más de 2 años, es el cumpleaños. ¿Listo? O sea, es básicamente eso. No hay mucho ahí que decir. ¿Listo? La tercera norma, o el tercer caso, sí, adjetivos pospuestos a sustantivos unidos por la conjunción o. ¿Listo? Eh, básicamente están referidos a la conjunción, o sea, la conjunción en este caso, o eh, vamos a tener dos casos acá. ¿Listo? El primero, cuando la conjunción o denota exclusión, alternativa o, o contraposición, ¿no? Dice, el adjetivo se escribirá en masculino y plural siempre que presente género distinto. Sí. Vamos a ver. Si los dos elementos de la colección de la alternativa que se te presentan, ¿ya? Ahí, no hay, ahí el detalle es que si los dos están en géneros diferentes, ¿ya? Eh, el adjetivo se va a colocar masculino plural. Es la misma situación del primer caso, ¿no? El primer caso de la primera regla que estábamos viendo. Y vamos a ver con los ejemplos. Dice, un tobillo o una muñeca fracturados. Dice. Entonces tienes tobillo masculino, muñeca femenino. Entonces en este caso el adjetivo estaría en plural masculino. ¿Listo? Igualito acá, un hombre o una mujer obsesionados. Igualito. Igualito en el otro, el silencio o la pausa necesarios. ¿Listo? Recuerda solamente cuando se denota exclusión o alternativa o... Sí, es eso, ¿no? O sea, cuando denota eso. ¿Listo? Ese es el primer caso. Pero cuando la conjunción denota una equivalencia, simplemente el adjetivo se escribirá en singular y masculino. ¿Listo? Siempre y cuando los sustantivos sean de diferente género. Es básicamente eso, ¿no? ¿Listo? Por ejemplo, dice el aerógrafo o pistola usado. ¿Listo? O sea, no hay alternativa, no hay, simplemente es una equivalencia. ¿Listo? El otro dice el sustantivo, nombre, concuerda en género y número. ¿Te das cuenta? El aerógrafo o pistola deben ser pues para tecnicismos, porque no recuerdo haber visto el nombre de pistola en otro que no sea el arma. Voy a revisar,
¿Qué otro significado tiene pistola? Debe tener algo relacionado al aerógrafo. Entonces, ya debe ser algún tecnicismo a tener en cuenta, ¿ya? En clase sacaré, en clase, a ver, voy a sacar voy a sacarme la duda con ustedes también. ¿Listo? Entonces, básicamente es esto. La conjunción o va a tener doble función acá. Uno cuando se trata de alternativa y otro cuando se trata de equivalencia. Básicamente es eso. Los dos van a funcionar si tienen géneros diferentes. Los dos van a funcionar en masculino, pero en el primer caso en plural y en el segundo caso en singular. Tan sencillo como eso, ¿no? O sea, yo te recomiendo que te hagas un cuadro con estas normas para que tú los puedas tener un poco más claro, o sea, a modo de resumen de todo lo que estamos diciendo ahora, ¿no? ¿Listo? Sería bueno, sería buena opción. ¿Listo? Muy bien, hemos hablado entonces de la relación entre adjetivos y sustantivos, ahora vamos a hablar de los determinantes. Entonces, pues, cuando hablo de determinantes también puede ser artículos o puede ser también adjetivos mismos, ¿no? Pero básicamente los artículos, ¿listo? Hay dos reglitas, hay dos normas acá. El primer caso dice determinante único para varios sustantivos. ¿Listo? Entonces dice, cuando se coordinan dos o más nombres concretos cuyos referentes son entidades distintas, lo normal y recomendable es que cada uno de ellos vaya precedido de su propio determinante. Por ejemplo, llegaron la madre y el padre a la reunión. Es lo correcto, ¿sí? La madre y el padre, cada uno de ellos con su determinante. ¿Listo? Lo incorrecto sería, dejé mi mochila y cuadernos encima de tu carpeta. Tendría que ser, dejé mi mochila y mis cuadernos encima de tu carpeta. O sea, eh, tienen diferentes géneros, no, bueno, géneros en este caso, ya, pero sobre todo tienen diferentes números, ya, mi mochila y mis cuadernos encima de tu carpeta, ¿sí? O sea, tendría que tener el determinante para definir ahí. ¿Listo? Sencillo esto. En la regla 2 en este caso, sería varios adjetivos coordinados en singular que modifican a un sustantivo plural. ¿Listo? Dice, cuando se hace referencia a varios entes de la misma clase mediante un único sustantivo, en plural, los adjetivos coordinados, normalmente pospuestos, van en singular. ¿Listo? Refiriéndose acá básicamente a los adjetivos. Por ejemplo, dice, estuvieron hablando de las razas blanca y negra. ¿Está bien? O sea, estamos hablando acá de un adjetivo pospuesto que está en plural, ¿ya? Y este, los sustantivos normalmente tienen que ir en singular, pues. ¿Por qué? Porque eh, estamos hablando de dos sustantivos, ¿ya? Pero en singular, ¿ya? Y los adjetivos en este caso en plural. ¿Listo? Dice, y es diferente al otro, ¿no? Cuando los adjetivos van antepuestos, resulta forzado de referirlos a un sustantivo plural. ¿Listo? Mira, el Antiguo y Nuevo Testamentos. Es incorrecto, ¿no? Es testamentos. Es un poquito más difícil. Lo correcto sería el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Listo? Mm, es básicamente esto, o sea, es básicamente lo que se está refiriendo el adjetivo a, el adjetivo en este caso son dos adjetivos, ¿listo? Ya, pero se está refiriendo a un solo sustantivo, que en este caso es testamento, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta estos detalles, a tener en cuenta, ¿sí? Uno es cuando tienes el adjetivo, un solo adjetivo para dos sustantivos, ¿ya? Y en este caso el segundo caso es cuando tienes dos sustantivos para un adjetivo, ¿no? O mejor dicho, dos adjetivos para un sustantivo, ¿no? Entonces, cambia, sí, ahí cambia el detalle, ahí hay un detallito, que revísalo bien y te darás cuenta, ¿listo? En el primer caso, te das cuenta que es el adjetivo plural con sustantivos singular. En el segundo caso es dos adjetivos ya, para un solo sustantivo, ¿no? Entonces ahí cambia, ¿listo? Muy bien, esto es básicamente para los determinantes. A los numerales, teniendo en cuenta solamente en este caso los ordinales y los cardinales, ¿no? Cardinal en función de ordinal, dice, cuando un numeral cardinal con flexión de género se pospone con valor de ordinal a un sustantivo femenino, puede aparecer en masculino, concordando con el sustantivo elidido
número, ¿listo? O en femenino, concordando directamente con el sustantivo al que se refiere. Ya, vamos a ver esto. Dice, este, puede ser, en estos casos, los ordinales, ¿ya? O mejor dicho, el cardinal, ¿listo? El cardinal se va a manejar de las diferentes maneras. Hay cardinales que sí se pueden manejar, o sea, puede ser masculino o femenino, dependiendo. Dice, lo leí en la página 200, es correcto, y también es correcto decir lo leí en la página 200, ¿listo? O sea, en ambos casos pueden ser correctos, o sea, no hay ningún problema, ¿listo? Entonces, eh, siempre puede manejarse de las dos maneras, ¿no? O sea, acá no hay ningún problema. ¿Listo? Básicamente es mantener siempre mantener siempre la coherencia en el sustantivo. Básicamente es eso. ¿Listo? Ahora, lo leí en la página 200 y le aumentas otro elemento más, otro elemento más a tu oración. Ahí sí tienes que mantener, ¿sí? Tienes que mantener de repente el género. ¿Listo? Pero en este caso, cuando se trata de números, ya, cuando se trata de números, de numerales, pues no hay ningún problema y puedes variar, ¿sí? Pero lo normal es que se lea, lo leí en la página 200, ¿no? O sea, es lo más usado, ¿no? No es que te diga que es lo más correcto, pero sí es lo más usado, ¿no? Eh, es dependiendo también de la zona, ¿no? O sea, hay lugares, otros países donde se utiliza más el femenino que el masculino. ¿Listo? Son situaciones culturales, ¿no? Pero a tener en cuenta que los dos se pueden utilizar también. ¿Listo? Recuerda, dice, si entre el numeral y el sustantivo femenino se interpone la palabra mil, la concordancia de género es opcional. Por ejemplo, 21.000 toneladas. Es correcto también. 21.000 toneladas también. Es correcto, cualquiera de los dos. Es lo mismo que te estaba diciendo anteriormente, ¿no? A tener en cuenta esta reglita, es una notita que encontré ahí en el libro y que lo considero importante colocarlo, porque se puede hablar también igualito, 21.000 toneladas, 21.000 toneladas. Eh, es de acuerdo al lugar, de acuerdo a la zona, que uno puede hablar de una o de otra manera, pero los dos son válidos, ¿sí? O sea, entonces es importante esto. Y por último tenemos los epícenos y pronombres, ¿listo? En los epícenos la concordancia debe establecerse siempre en función del género gramatical del sustantivo y no en función del sexo del referente, ¿sí? Por ejemplo, si yo te digo cocodrilo hembra, es correcto, estoy refiriéndome el cocodrilo hembra, ¿no? No estoy diciendo la cocodrilo hembra, ¿listo? Eh, es básicamente, en estos casos, los epícenos que necesitan mencionar el sexo, ¿ya? El sexo, sí, el género en este caso, el género del sustantivo, ¿sí? El cocodrilo hembra. ¿Listo? Habían un conjunto, una colección de animales que necesitaban, pues, su ponerle hembra o macho para definir el género, ¿no? El águila hembra, el águila macho, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí en este caso del cocodrilo, la cocodrilo hembra es incorrecto, ¿no? Solamente se pone el cocodrilo y la mención del género, ¿está bien? En este caso, ¿sí? Y por eso se dice que siempre está en función del género gramatical del sustantivo. O sea, ¿está bien? O sea, es lo que pesa más. Estamos hablando de gramática. ¿Listo? Por eso que es importante o por eso que pesa mucho el género gramatical del sustantivo. ¿Listo? Y referido a los pronombres, ¿sí? Recuerda esta formulita, lo más adjetivo más que. El adjetivo de esta estructura enfática debe concordar en género y número con el sustantivo al que se refiere. ¿Listo? Mira, esto demuestra lo complicadas, ¿sí? Que son las preguntas del profesor Dueñas. ¿Listo? Lo complicadas referidas a las preguntas. Las preguntas están en femenino, en plural, por lo tanto, el adjetivo complicadas tiene que estar en femenino, plural.
Sí, eso es lo correcto. Lo incorrecto sería esto demuestra lo complicado que son las preguntas del profesor Dueñas. Aunque suene bien, aunque de repente lo utilicemos también, pero complicado no tiene coherencia con las preguntas que están en femenino plural, ¿sí? Complicado está en singular, masculino en este caso, ¿no? Aunque sí, neutro también, pero en cierta manera, pues, no tiene relación con el género, con el género referido a las preguntas, de que es la parte principal, que es el nominal del que estamos hablando. ¿Listo? Ojo, no estamos hablando del profesor Dueñas, que es complicado. ¿Listo? Quizás sí podríamos decir el carácter del profesor Dueñas es complicado. Ahí cambia, ¿no? Pero estamos hablando de las preguntas del examen del profesor Dueñas. ¿Listo? Entonces, a tener en cuenta esta regla, ¿sí? Esta fórmula, lo más adjetivo más que, ¿sí? Debe concordar en género y el número con el sustantivo al que se refiere. Muy bien. Listo, entonces creo que hasta acá. Ya. Sí, esto ya hemos hecho, ya hemos hablado de esto, disculpen. Entonces, pues, esto es entonces, es un pequeño repaso sobre la concordancia nominal. Creo que se te va a hacer bastante sencillo. Me está olvidando. Desarróllame los ejercicios de la página 220, por favor, ya, para que tú lo puedas tener en cuenta a la hora de tu evaluación en clase, y también pues lo presentas como tarea, pues, y va a estar colgado en Alexia, ¿no? Entonces, sí, anda desarrollándolo, anda evaluándolo, y de ahí sacaré algunas preguntas para tu evaluación diaria. ¿Listo? Muy bien, pues entonces de mi parte es todo, ¿sí? Como siempre te digo, estudia, evalúa, investiga, y pues te deseo lo mejor, ¿no? Para que puedas hacer bien estas cosas. Muy bien, te dejo con ese temita para que puedas repasarlo también. Nos vemos en clase. Chao, cuídate.